convocatoria que va a ser más o menos amplia. Bien, dicho esto, tengo esta tarde el gusto de presentar a ustedes al arquitecto y urbanista colombiano Alejandro Restrepo Moya. Alejandro estudió en Medellín y fue graduado con honores en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 1996. Fue ganador de una beca para desarrollar sus estudios doctorales en Alemania. En el año 2018 se graduó con honores académicos como doctor en Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich. Actualmente es profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana y director del grupo de investigaciones del Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica en Arquitectura. En el año 2010 fue integrante del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial de Medellín. Obtuvo el Premio Nacional Corona Pro Arquitectura en los años 1998, 2003 y 2009. De igual modo, ha obtenido 2 menciones de honor en las Bienales Colombianas de Arquitectura. En el año 2004 obtuvo el premio a la distinción y reconocimiento en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, y el 2005 fue ganador del Home Seal Award, categoría Encouragement. Paralelamente, ha sido profesor invitado en diversas universidades de Alemania, Suiza, Estados Unidos, Brasil y México, sintetizando porque son varias. Su trabajo profesional y académico ha sido publicado en revistas de arquitectura en Alemania, en España, en Croacia, en Taiwán, en Brasil, en Perú, México, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Como profesional, ha sido conferencista invitado por la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y también representante de Colombia en el World Urban Forum de Abu Dhabi este año 2020. En el año 2018 fue distinguido por el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los arquitectos más innovadores en América Latina. También ha sido director de proyectos urbanos estratégicos de Medellín desde el 2016 hasta el año 2019. Es inventor y científico reconocido por Colciencias, titular de la patente de invención del sistema modular industrializado para la construcción de viviendas, desarrollado en la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad Pontificia Bolivariana con la participación de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Como podrán ver, esta tarde tenemos a un académico, investigador, pero también un profesional con una mirada integral de la arquitectura, que vincula el diseño arquitectónico desde la tecnología constructiva a los problemas de un medio ambiente sostenible, aplicando sus conocimientos, capacidad de gestión y creación a los desafíos contemporáneos propios de las urbes latinoamericanas y que están relacionados con las permanentes desigualdades urbanos-sociales, como ha sido el caso de la ciudad de Medellín. Así, su obra da cuenta de un despliegue de intereses y capacidades a diferentes escalas, desde el territorio y la arquitectura del paisaje, al espacio habitable y el trabajo colectivo con las comunidades, a las soluciones técnicas constructivas e industrializadas. Muy bienvenido, Alejandro, es un honor tenerte entre nosotros esta tarde y que puedas compartir tu experiencia con todos los estudiantes, profesores y profesionales asistentes en esta convocatoria. Claudia, muchas gracias. Para mí es un honor muy grande y es muy emocionante estar hoy con ustedes, con los queridos estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y con otras personas que han tomado su tiempo y que nos están también compartiendo su tiempo para poder estar aquí con nosotros. Espero que desde esta condición en la cual hoy nos estamos conociendo seguramente muchos, desde esta adversidad en la cual hoy el mundo está tratando de sobresalir o de defenderse frente a muchas situaciones, pues nuevamente estas crisis representan oportunidades y que sea esta la oportunidad para consolidar lazos, para trabajar colectivamente y para seguir apostándole al conocimiento, a la innovación, a la ciencia, al urbanismo, a la arquitectura, a la calidad de vida, para mejorar precisamente las condiciones de vida en nuestras comunidades. Así que para mí es un orgullo muy grande y en nombre tuyo, Claudia, a todo el equipo directivo que me han invitado, es una alegría y un reconocimiento muy grande que espero poder compartirlo con ustedes a través de una experiencia de proyectos que les quiero narrar y contar. Así que pasemos de una vez a la exposición. Voy a compartir la pantalla para que podamos avanzar sobre cada uno de estos temas. Inicialmente quisiera hablar que no es una charla en la cual relataré 2 o 3 proyectos o
luego describiré al detalle 2 o 3 proyectos, son algunos más. Lo que quiero hacer es compartir con ustedes una idea, argumentarla y contar una historia a través de proyectos de urbanismo y de arquitectura que tienen fundamentalmente una base académica y una génesis académica, porque es en las facultades de arquitectura o en las escuelas de cualquier ciencia, tecnología o disciplina, donde podemos estudiar, donde nacen precisamente las ideas y donde se incuban ellas para poder desarrollar con nuestras comunidades y en nuestras sociedades los trabajos que venimos haciendo. Por eso, al hablar de academia, de urbanismo y arquitectura, también tenemos que hablar de estas épocas de crisis y de épocas de oportunidades. Esta es la ciudad de la cual yo vengo. Es Medellín. Ahí nací, ahí crecí y ahí sigo trabajando igualmente desde diversos campos que la arquitectura nos ha ofrecido. Es una ciudad conocida por muchas cosas. Por allá, al final de los años 70 y 80, que ya se los voy a narrar, un estigma comenzó a caer sobre nuestra ciudad, mientras la misma ciudad era innovadora y era copartícipe de los primeros trasplantes de corazón abierto en cirugías que se hacían en nuestros hospitales. Las noticias del mundo cubrían los horrores del narcotráfico, pero poco despliegue le daban a la ciencia en aquel entonces. Y esta es la foto de Medellín que uno ve, parado en uno de sus cerros tutelares, que es el Cerro Nutibara, y es América Latina también, aquel contexto en el cual estamos viviendo, y por lo tanto, esta imagen también corresponde a Medellín. Cerca del 55% de nuestro territorio es un territorio ocupado de manera informal, porque la falta de oportunidades y la escasez de muchas maneras ha hecho que las familias, para poder sobrevivir, más allá de vivir, puedan acomodarse donde la naturaleza de nuestro valle lo permita, o donde las condiciones técnicas o habitacionales o con las pocas capacidades económicas pues también vayan forjando su futuro a través de la unión de 2 o 3 ladrillos inicialmente y posteriormente consolidando barrios y zonas urbanas que poco a poco se han ido consolidando. Les decimos barrios informales, pero también hay unas formalidades establecidas, intrínsecas, planteadas por estas comunidades a la hora de desarrollar este tipo de trabajos. En Medellín ha habido historias de abundancias y de ausencias, son historias de luces y de oscuridades, por lo tanto hay condiciones a favor y muchos contrastes en la historia de nuestra ciudad. Esta fue nuestra ciudad hace varios años, posiblemente esta foto es tomada en una de las calles céntricas más importantes de la ciudad, donde anteriormente una de las 288 líneas de agua que bañan nuestro valle y que van buscando al río estaban aún a la vista. Nos hemos tomado el trabajo, diría yo, que en 80 años hemos tapado casi el 90% de nuestras fuentes naturales de agua para construir sobre ellas calles o para darle paso al desarrollo, desconociendo históricamente la importancia y las condiciones favorables que nuestro ambiente, nuestro ecosistema y nuestras condiciones naturales le ha seguido y le ha planteado a la ciudad y le ha dado a la ciudad durante muchos años. Y fue una ciudad llena de esplendores y de maravillas. Esta foto corresponde a la revista Life de los Estados Unidos, por allá a mediados de la década del 50, cuando, de acuerdo con sus análisis sobre las ciudades latinoamericanas, sobre el sur global, donde algunas ciudades emergentes llamaban la atención de estas publicaciones, Medellín en ese entonces fue identificada como una de las nuevas maravillas nacientes en América Latina, por allá a mediados de los años 50. Pero esa época de esplendor, esas condiciones favorables, donde la industria, donde la migración del campo a la ciudad fueron forjando poco a poco una metrópoli que hacía de sus desarrollos económicos y de sus condiciones naturales una serie de condiciones favorables para la vida, apareció un flagelo, que era el flagelo del cual les hablaba al principio de esta conversación. Al final de los años 70, una nefasta contracultura que aún no hemos sido capaces de derrotar, que aún persiste y en eso quiero ser claro. Medellín ha luchado incesantemente desde hace más de 40 años para vencer ese flagelo. Hemos puesto otros ingredientes sobre la mesa, pero la lucha aún continúa. No lo hemos derrotado. Esa contracultura del narcotráfico, esa contracultura de la violencia, cambió la mentalidad en aquel entonces de muchos de los pobladores de nuestra ciudad, quienes vieron en el camino de la criminalidad, en el camino de la no educación, en el camino de la consecución fácil de los recursos, incluyendo la violencia como vehículo para la consecución de esos recursos. Esa contracultura fue generando otra manera de vivir en Medellín. Y la vida era derrotada en muchos casos, y estos eran los titulares de prensa de nuestros periódicos en la ciudad en la década de los 80 y al principio de la década de los 90. Y era una ciudad que efectivamente lucía triste y desencajada.
Mi niñez, mi adolescencia y mi juventud la viví en medio de una guerra sin razón, como ninguna guerra lo tiene, entre la legalidad y la ilegalidad, entre los niños que en aquel momento escogían seguir el camino del crimen y renunciar a su educación para poder conseguir dinero de manera rápida, aún poniendo en riesgo su vida y tratando de generar otras condiciones. Por lo tanto, es importante hablar de nuestra ciudad desde ese contexto, desde sus esplendores y desde sus ausencias. Y es importante también hablar de una serie de condiciones que desde la década del 70 y 80 en nuestra ciudad hemos tenido que sumar desde diferentes partes, la sociedad civil, nuestros gobiernos, la empresa privada y fundamentalmente la academia. Y por eso quiero compartir con ustedes al principio de esta charla y en esta argumentación general de esta historia de crisis y oportunidades a través de nuestros oficios, a través de la educación, a través de la ciencia, del urbanismo y de la arquitectura, algunos ingredientes que hemos utilizado desde diferentes perspectivas políticas, desde diferentes perspectivas públicas y privadas, pero tratando de cohesionarnos en torno a lo fundamental. Por eso lo primero que quiero hacer es hablarle a ustedes de aquellas condiciones que para superar la crisis tuvimos que establecer como un trabajo colectivo, permanente, incesante, donde destaco la academia, a la sociedad y a la política como el primero de los puntos que vamos a analizar. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes algunas experiencias académicas que en aquellos momentos y durante la década del 80, del 90 y del 2000, en nuestras facultades de arquitectura, cuando la muerte campeaba sobre nuestras calles, cuando el dolor y la tragedia explotaban como bombas en nuestra ciudad, nuestras universidades siguieron abiertas. En nuestras universidades se siguió hablando de esperanza, de desarrollo, de progreso, de país, de construcción colectiva. Y estos ejercicios académicos e investigativos que comenzaron a plantear desarrollos en materiales autóctonos, tierra, reciclaje de residuos de sólidos o de residuos madereros, trabajos con residuos de la agroindustria platanera y bananera, que tenemos varias hectáreas en el país, donde se construyeron tableros aglomerados en estas fibras orientadas de las plantas del plátano y del banano para ir configurando nuevos desarrollos industriales, fueron acompañados también por desarrollos académicos. Y en este contexto académico en el cual estamos, quiero hablarle a los estudiantes de mi querida Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, quienes desarrollaron estos trabajos, a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y a los otros estudiantes de otras facultades que aquí nos acompañan, que en estos tiempos de dolor, de crisis, de miedo y de temores, refugiarnos en la academia para seguir pensando siempre será una manera maravillosa de entender la vida en sus justas proporciones y de seguir desarrollando nuestras condiciones en términos de coexistencia de habitantes de un espacio, de una ciudad, de un país y finalmente del mundo que nos permiten ir planteando y desarrollando cosas. Entiendan, estudiantes, profesores, que esta oportunidad será única y posiblemente irrepetible cuando podemos, en medio de la crisis, seguir estudiando y tener los medios y los mecanismos para podernos conectar de manera remota, no es virtual. Aquí estamos todos. Estamos en Chile, estamos en Argentina, estamos en Colombia, estamos en Brasil, estamos en diferentes partes, en España, estamos en diferentes partes del mundo, conectados, hablando, compartiendo el conocimiento. Muy seguramente esta estrategia de la educación remota durante este semestre, porque esperamos que más pronto que tarde, esta pandemia que nos ha dejado tantos dolores y tantas lecciones, pueda irse y que al irse también nos vaya dejando situaciones a favor, como este tipo de condiciones, de trabajar de manera autónoma, de conectarnos, de desarrollar proyectos a través de estos mecanismos y de creer en nosotros mismos, como lo estamos haciendo, para seguir desarrollando esta serie de situaciones. Aquí están los trabajos de las menciones honoríficas de nuestra facultad durante el semestre anterior, que fueron hechos en un 80% por nuestros estudiantes de la Facultad de Arquitectura desde sus casas. Un saludo también a mi querida Bolivia, que sé que hay muchas personas desde Bolivia conectadas. Dicho esto, y hablando de la primera condición, de la problemática y de las crisis, de la academia y del trabajo colectivo para resolver condiciones adversas, vamos a mirar cómo, desde nuestras condiciones adversas e históricas, no en estos 6 meses de pandemia, desde muchos años atrás, hemos comenzado a construir de manera colectiva, desde diferentes administraciones públicas y políticas, desde diferentes actuaciones en la academia, en la parte gremial, privada, en las instituciones políticas,
cómo hemos coincidido a partir de esa crisis en lo fundamental para comenzar a desarrollar nuestras ideas. Les hablo entonces aquí de uno de los aspectos fundamentales y de los puntos de partida de este planteamiento, de la naturaleza y de la ciudad. Trabajamos además en la ciudad directamente desde el año 2016 hasta diciembre de 2019, dirigiendo por encargo del señor alcalde Federico Gutiérrez, quien cumplió su periodo de alcaldía en esos años también, mi amigo personal a quien le agradezco infinitamente la oportunidad de haberme permitido trabajar por la ciudad y otra serie de profesionales maravillosos, la secretaria de Infraestructura Paula Palacio y todo un equipo de profesionales extraordinarios y de nuestra ciudadanía y de nuestro consejo municipal. También le doy un saludo al concejal Simón Molina que nos está viendo hoy, para construir colectivamente estas condiciones. Y lo primero con lo cual nos encontramos es que identificamos en la ciudad que históricamente existen componentes naturales de muchísimo valor, pero que se habían ido perdiendo durante el paso del tiempo. Y alcaldías anteriores, desde hace unos 20 años, han trabajado a favor de recuperarlos, de trabajar con ellos, desde diferentes condiciones políticas, desde diferentes posturas en términos políticos, pero con una misma esencia en términos de la sociedad y en términos del bienestar de las personas que conforman nuestra sociedad. Y en este valle que es Medellín, ven ustedes hacia la izquierda de sus pantallas, el norte de la ciudad, el río pasa en la mitad y hacia cada uno de los costados en la parte superior e inferior de las pantallas están las montañas que vimos al principio, que son las que delimitan el valle. Pues en aquel momento, en el año 2016, nos propusimos comenzar a trabajar en un urbanismo ambiental que identificara las condiciones originales de nuestra topografía y que al identificar esas condiciones originales de nuestra topografía, creara un plan a 10, a 20 o a 30 años, el espacio suficiente, necesario en tiempo, para ir reconfigurando nuestras condiciones urbanas, para ir redescubriendo nuestras quebradas, para ir articulando a través de parques lineales y de urbanismos con arquitecturas del paisaje y con condiciones favorables ambientales, la recuperación de esa topografía original que nos permite y nos seguirá permitiendo redescubrir la forma natural de la ciudad. En 2 años ya habíamos comenzado a implementar el plan de unos corredores urbanos ambientales que seguían las líneas de las quebradas, que se apoyaban sobre nuestros cerros tutelares, que son las manchas verdes, que ustedes alcanzan a ver en los planos, y también a través de una serie de infraestructuras urbanas que retomaron los principios naturales de la ciudad, en las montañas, en las laderas, en los cerros, en la naturaleza, para crear nuevo espacio urbano al interior de nuestra ciudad. A este año, más de 30 corredores urbanos, más de 1.200.000 metros cuadrados de espacio público intervenido e incrementado en la ciudad y más de 450.000 metros nuevos de espacio público en el centro de la ciudad fueron proyectados y desarrollados en los últimos 4 años también como una consecutividad del trabajo previo que diferentes alcaldías, administraciones municipales, la sociedad civil, nuestro Consejo de Medellín, la academia y la empresa privada habían puesto en común acuerdo para trabajar sobre estas condiciones. Esperamos que en 10 años más el redescubrir las condiciones naturales de nuestro valle nos permita reconfigurar en términos topográficos, geográficos, sociales, culturales, académicos, científicos e industriales nuestra ciudad. Que aquello que tuvo algún día el verde y la naturaleza sirva hoy para mirar un futuro posiblemente primitivo y en la mirada de ese futuro primitivo comenzar a descubrir desde la arquitectura del paisaje estas condiciones. Recuerdo muy claramente que estas primeras conversaciones las tuvimos en aquel momento con un grupo de arquitectos maravillosos, profesionales, académicos también, que propusieron en alguno de los concursos urbanísticos para la ciudad plantear esta infraestructura natural. Hablo de Sebastián Mejía, de su oficina Connatural, de diferentes profesionales que a través de propuestas y de concursos públicos de arquitectura implementaban algunos proyectos, pero las ideas no se podían quedar guardadas y tenían que utilizarse por parte de todos nosotros. Ese redescubrir esta forma natural, esas conversaciones entre académicos y profesionales nos permitieron ir consolidando a través de la Alcaldía de Medellín, del señor alcalde, del Consejo Municipal y de todos los integrantes del gabinete, una idea común y colectiva en asocio con los deseos de la comunidad para poder compartir esta serie de trabajos y para reconfigurar en términos ambientales y urbanísticos, además en términos sociales, nuestra ciudad. El tercero de los puntos sobre los cuales les voy a hablar es sobre las condiciones sociales. ¿Cómo no hablar de estas condiciones en Medellín? Recuerdo que en medio de la violencia, por allá, en 1995 se inauguraba nuestro tren metropolitano. Se había construido 10 años antes, es decir, durante la década de los 80,
donde la violencia, donde la inseguridad nos puso como una de las ciudades más peligrosas del mundo y donde en 1991 llegamos a ocupar el muy deshonroso puesto de ser la ciudad más violenta del mundo. Entre cualquiera otra, Medellín era la ciudad más peligrosa porque era la que tenía la mayor tasa de muertes por cada 100.000 habitantes entre cualquier ciudad del planeta. En aquel momento, cuando la luz parecía perderse, cuando los valores y cuando la contracultura del narcotráfico y de la ilegalidad le quitaron el valor a la vida y en vez de ello le pusieron un precio, seguían diferentes sectores de la ciudad planteando salidas, buscando opciones, encontrándonos desde la diversidad y no dejando que ese último brillo de esperanza se perdiera. En 1995, el alcalde Juan Gómez Martínez inaugura nuestro tren metropolitano y posteriormente el alcalde Luis Pérez Gutiérrez se pega de las líneas del tren metropolitano y construye unos metrocables hacia las laderas y hacia los barrios más desatendidos históricamente en la ciudad. Posteriormente, el alcalde Sergio Fajardo, estamos hablando ya de 3 periodos, decide, con un grupo de académicos brillantes, profesionales que trabajaron en las facultades de arquitectura, liderados por Alejandro Echeverri, por Carlos Mario Rodríguez, por Gustavo Restrepo, comenzar a planificar el territorio tratando de consolidarlo desde la mirada de la equidad. Y en aquellos lugares donde la violencia tuvo la mayor cantidad de víctimas, fueron llevando voces de esperanza y plantearon la construcción de diferentes parques biblioteca. Y en esos parques biblioteca hoy tenemos la posibilidad de que los niños vayan y se eduquen. Se hicieron proyectos urbanos integrales al lado de las estaciones del transporte público masivo, en aquel entonces eléctrico y hoy también, hace más de 20 años, lo cual generó una condición ambiental muy favorable para la ciudad y lo cual permitió unir a las comunidades en torno a estos proyectos. Y hoy estos parques biblioteca, hay varias réplicas de ellos por la ciudad, se hicieron a través de concursos públicos de arquitectura, como el ejercicio de la democratización de la arquitectura y del urbanismo para construir de manera positiva y favorable el futuro de una ciudad. Entendida aquí la democracia, no como el ejercicio con cierta frecuencia de elegir popularmente un mandatario, sino como la actividad colectiva que nos permite construir grupalmente nuestro destino como sociedad y nuestro destino como ciudad. Y en esos parques bibliotecas ubicados por concurso público también llegaron otros proyectos. Y este es el Parque Explora, diseñado en aquel momento desde la empresa de desarrollo urbano de Medellín y dirigido ese grupo por el arquitecto Alejandro Echeverri, al norte de nuestra ciudad, posiblemente donde uno de los focos de violencia más grandes estaban allí. Estaba históricamente el Jardín Botánico desatendido y poco visitado por estas condiciones, pero el transporte público del Metro de Medellín sirvió como otro eslabón en esa cadena para ir acercando nuestra ciudad. Y estos ejercicios y edificios de ciencia, de tecnología, de pensamiento, se fueron aproximando a nuestras comunidades y fueron redescubriendo el valor de diferentes lugares de Medellín en diferentes actividades basadas fundamentalmente con criterios de educación, de equidad y de cultura. Un cuarto punto, la movilidad y la calidad ambiental. En estas condiciones encontramos algunas calles de la ciudad aún hoy, pero el asunto era mucho más difícil en términos de movilidad y en términos de calidad ambiental hace algunos años. Recuerdo, después de diferentes periodos y sucesivos periodos de alcaldías, que el alcalde Federico Gutiérrez, con el grupo que conformó, planteó la posibilidad de reducir las calzadas vehiculares con el objetivo de incrementar los espacios urbanos para la gente que tenía otros tipos de movilidad. Este es el centro de la ciudad de Medellín hace 4 años. Es un espacio al cual llegan o llegaban antes de la pandemia, pero que seguramente cuando estas condiciones se mejoren y esperamos nuevamente que sean más pronto que tarde, pues llegaban 1.200.000 personas al día. Solamente el 14% de esas personas que llegaban a Medellín, al centro de Medellín, llegaban en transporte particular y el restante 86% llegaban en transporte público o en otros medios de transporte, bicicletas, a pie, etc. En esta condición, donde la ciudad latinoamericana trató de emular, por lo menos en Colombia, el éxito de la ciudad moderna norteamericana, donde el vehículo da una condición de estatus y donde los desplazamientos rápidos hacían que funcionara la ciudad pues, de una manera más eficiente, hizo que esta condición se presentara y se presente desde hace varios años en diferentes sectores de Medellín y muy seguramente en diferentes ciudades de América Latina. Quisiera compartirles otra reflexión.
Y cómo no hablar de esta época dura y dolorosa para la humanidad, como la pandemia del COVID-19. Estamos cerca, 7 meses después del inicio de la pandemia, de alcanzar las 600.000 muertes. Es una cifra absolutamente aterradora y desgarradora, triste y preocupante. Por eso estamos hoy reunidos de manera remota, porque cada uno quisiera estar en su casa y porque el espacio hoy más seguro para cada uno de nosotros es la casa, más allá de la calle o de un hospital que no quisiéramos visitar, sino la casa es el espacio donde nos podemos reunir. Pero les quiero hablar de otras cifras también, menos difundidas posiblemente, pero mucho más letales. Desde el 8 de mayo del año 2014, la Organización Mundial de la Salud planteó de manera pública en su portal que 4 millones de personas mueren al año por enfermedades derivadas o producidas por la contaminación ambiental en nuestras ciudades. Repito la cifra, 4 millones de muertes al año producen las enfermedades respiratorias derivadas, 100% de problemáticas asociadas a la contaminación ambiental en las ciudades. Otro tipo de muertes por enfermedades respiratorias no están ubicadas en esta estadística. Son esas 4 millones de personas al año. Pero nadie difunde la peligrosidad del calentamiento global, o muy pocos lo hacen, y muy pocos también difunden o hablan de la peligrosidad y del peligro inminente de la contaminación ambiental. ¿Qué hacen nuestras ciudades por recuperar y por mejorar esas condiciones? ¿Qué hacen nuestras ciudades por mejorar las condiciones naturales, geológicas, topográficas, desde la arquitectura del paisaje, para reducir la contaminación, para producir más aire? ¿Y qué hacen nuestras ciudades y nuestra planificación urbana por reducir notablemente o balancear los espacios para el peatón frente a los espacios vehiculares? Reducir los espacios vehiculares para aumentar los espacios del peatón, buscando una equidad entre el uso del espacio público de ellos. Pues esa condición nos permitió retomar algunos principios y planteamientos ya desarrollados incluso en alcaldías anteriores para promover en el centro de la ciudad un plan de movilidad sostenible, donde la línea azul que ustedes ven es el tren metropolitano terminado de construir en 1995 en la ciudad y que aún opera muy bien. La línea roja son los buses eléctricos nuevos que se incorporaron al final del año anterior, cerca de 80 buses eléctricos nuevos como transporte público se involucran para el desarrollo de esta parte de la ciudad, más el tranvía que retomamos, que destruimos hace cerca de 60 años, que lo retoma la alcaldía de Medellín en el periodo entre 2012 y 2016 y que finalmente al principio del año 2016, a mediados del año 2016, se reinaugura como esa condición de urbanismo sostenible y de movilidad sostenible para terminar de configurar desde la geografía y desde las condiciones del transporte público el espacio urbano. Se planteó también una red caminera y una red de ciclorrutas como movilidad alternativa que hoy está funcionando en Medellín, que se hicieron cerca de 80 kilómetros de ciclorrutas en los últimos 4 años, que la alcaldía actual está planteando el incremento de estos kilómetros de ciclorrutas y que desde alcaldías interiores ya se venían desarrollando y trabajando. En este caso, se plantean en Medellín estos proyectos. Hoy los tenemos, ya no son un sueño solamente, son una realidad. La antigua avenida La Playa reduce sus carriles vehiculares para incrementar en un 50% el espacio público y las condiciones de movilidad sostenible a través de la bicicleta. Al lado de nuestro patrimonio, hoy vuelve a rodar el tranvía, al lado de nuestro patrimonio construido y nuestro patrimonio cultural, y el espacio público que genera este tranvía permitió que vías por las cuales únicamente transitaban vehículos particulares hoy sean espacios para la movilidad eléctrica y para el desplazamiento sostenible de muchas comunidades para conectar los barrios con nuestro centro. Y en la medida en la cual el tranvía va ascendiendo, nos vamos encontrando con otras condiciones urbanas. Y al encontrarnos con otras condiciones urbanas vamos mirando cómo los diferentes medios de transporte se van articulando entre sí para llegar a esa ciudad que les mostraba en las diapositivas del principio, que no conocemos muy bien y que tiene una alta dosis de informalidad ocupando sus predios, sus campos y las laderas de sus montañas. El quinto punto nos habla de calidad ambiental y de espacio público. Si bien a través de la geografía y de la topografía y los medios de transporte sostenibles comenzamos a plantear las ideas para la planificación de la ciudad, en esta planta del centro de Medellín, donde inicialmente encontramos nuestros cerros tutelares, estos corredores urbanos y ambientales, más de 450.000 metros cuadrados de espacio público intervenidos, muchos de ellos quitándole vías a los vehículos
para entregar espacio público a los peatones o a los habitantes de la ciudad. Se estableció una malla urbanística a través de paseos, alamedas, espacios públicos, corredores, redes de transporte público y ciclorrutas que nos permitieron hablar de estas condiciones. Estas fotografías son tomadas por mis buenos amigos Alejandro Arango y Luis Bernardo Cano, y estas son imágenes del centro de Medellín, en vías donde a través de urbanismos ambientales, donde a través de desarrollos por concurso público de arquitectura, este proyecto es de la firma Arquitectura y Espacio Urbano de los arquitectos Verónica Ortiz y Carlos Puerta, en la famosa calle Junín de Medellín se reduce el transporte vehicular a un solo carril, se balancea y se equilibra el espacio urbano y se van generando estas condiciones. Y en nuestros parques de la ciudad, cerca de 140 parques públicos intervenidos desde esta administración, más los parques públicos intervenidos en otras administraciones, van generando la posibilidad de incrementar el espacio público, los componentes naturales, poner de manifiesto nuevamente nuestro patrimonio y asociar los espacios con el bienestar y con la calidad de vida cuando las comunidades los visitan. Esta era una vía transitada únicamente por una alta dosis de vehículos particulares o de transporte público a gasolina o con diésel. Hoy son espacios florecidos, donde otros medios de transporte ruedan a través de sus calles, ruedan a través de sus ciclorrutas y nos permiten democratizar el uso del espacio público entre quienes caminan, entre quienes van en una bicicleta, quienes usan el transporte público o también quienes usan su vehículo particular. Y esto se volvió a ver en las calles del centro de Medellín. Es el primer paso que estamos dando, después de muchos estudios previos. Volver espacios públicos, aquellas calzadas originales vehiculares, nos permite que este espacio público precisamente se vuelva a rehabilitar y que en unos años las condiciones de planificación de vivienda nueva en el centro de Medellín, como una estrategia para repoblarlo, rehabilitarlo, reducir sus condiciones de violencia, porque ese espacio visitado por 1.200.000 personas al día es un espacio desocupado en la noche porque solamente 82.000 personas se quedan allí viviendo en el centro de Medellín, donde aún tenemos focos enormes de delincuencia, de inseguridad y de ilegalidad. Es la vivienda y el espacio público, la fórmula y la estrategia sostenible, humana, para ir nuevamente conquistando espacios de la ciudad perdidos, para que nuevamente las personas puedan salir al espacio público y para que posteriormente, en la continuidad de estos planes, a través de nuestras administraciones municipales, sigamos trabajando de la mano con la empresa privada, con nuestro consejo municipal, con nuestras administraciones públicas, para ir rehabilitando estos lugares de la ciudad. Esta es la Avenida Oriental, una de las vías más importantes sobre la ciudad. Y aquí hay una historia importante para contarles. Ustedes ven este separador central. Este separador central se hizo en los primeros años de este nuevo milenio. Se hizo con el objetivo de reducir la mortalidad por accidentalidad en esta calle, porque por una condición cultural seguramente, o de falta de tiempo, o quién sabe qué otras cosas más, pues las comunidades o las personas no pasaban por donde estaba señalizado, sino que cruzaban por cualquier parte. Y el índice de accidentalidad fue muy alto en aquellos años en la Avenida Oriental. En la administración del alcalde Sergio Fajardo se planteó en aquella ocasión poner unos separadores sólidos que redujeran la accidentalidad y por lo menos salvaran las vidas de las personas. Una sola vida que se hubiera salvado allí ya habría sido suficiente para construir este espacio público. Se salvaron muchas, por lo tanto, que la validez de esta condición desde aquel momento pues es importante y es clave destacarla. Pero con el paso del tiempo nos fuimos encontrando que la condición ambiental de la ciudad se había venido deteriorando, que los pisos había que volverlos unos pisos filtrantes, que la condición natural había que incrementarla y que además de incrementar la condición natural, reducir las implicaciones negativas del calentamiento, habría que volver a la ciudad un espacio donde los ecosistemas urbanos y donde la flora y la fauna fuera llegando nuevamente a seguir construyendo estos lugares. Pero más allá de esas condiciones, el análisis climático que se hizo a esta zona de la Avenida Oriental nos arrojó que en 6 meses pasamos de una condición de temperaturas elevadas, de más de 40 grados en la superficie, de 45 grados en la superficie, con temperaturas ambientales de 30 o 32 grados que están expresadas en los colores amarillos y rojos, pasaran a una condición donde se llegaron a rebajar hasta 15 grados centígrados en la superficie y hasta 5 grados centígrados en el ambiente de este espacio. Y además de esa condición, con el grupo
del Metro Plus o de la movilidad eléctrica con los buses de la ciudad y con la Oficina de Arquitectura Arquiurbano, se plantean hoy una serie de módulos de movilidad sostenible para que la llegada de los buses eléctricos en aquella reducción de las calzadas vehiculares particulares le permitan o al espacio público o al ciudadano llegar sobre unas ecoestaciones que recogen agua, que permiten la llegada del transporte público sobre la mitad de los separadores reverdecidos que ustedes acaban de ver, con vehículos con cero emisiones en una ciudad que tuvo condiciones de nefastas y muy duras de calidad ambiental al final del año 2015 y al principio del año 2016. Frente a esas condiciones, frente al uso de los espacios públicos, frente al uso de las calzadas excesivas, frente al uso excesivo del vehículo, pues tomamos la decisión de continuar planes incluso planteados o desarrollados en la alcaldía entre el año 2012 y 2016, retomamos los concursos públicos de arquitectura adjudicados y en este caso la municipalidad le dio continuidad a estos planes para la construcción de estos proyectos. Se redujo el 50% de la calzada vehicular en esta avenida, que es la avenida Bolívar, para entregársela a los caminantes, a los peatones, a los ciclistas y para activar otra serie de condiciones comerciales diferentes simplemente al parqueadero de motocicletas y de vehículos. Estos espacios públicos cambiaron esta condición en pleno centro de Medellín por esta otra. Llegaron nuevos árboles, llegaron nuevas sombras, llegaron nuevos espacios urbanos que conectaron diferentes espacios culturales, sociales, históricos, patrimoniales en la ciudad y que hoy plantean comenzar a redensificarla y rehabilitarla con ejercicios de vivienda. La avenida La Playa, que ya se las había mostrado, pasó de una condición de estas a una condición de estas, donde el transporte público sabe que debe ocupar los carriles definidos para ellos y donde el espacio público se ha incrementado, también a través de ejercicios de concursos públicos de arquitectura, con la Oficina de Arquitectura y Espacio Urbano, que ya se las había mencionado, que desarrollaron esta porción del urbanismo de la ciudad, generando este tipo de condiciones donde anteriormente únicamente pasaban vehículos. El punto número 6. Adicional al tema de los corredores urbanos, identificar los parques que ya existían o generar nuevas condiciones de parques urbanos para Medellín fue una de las condiciones más importantes que trabajamos en esta alcaldía. Fueron 140 parques intervenidos, dirigido este trabajo desde la Secretaría de Infraestructura del municipio de Medellín, dirigida por la ingeniera Paula Palacio y con el desarrollo y con la idea original también del alcalde en aquel momento, Federico Gutiérrez. Se plantearon proyectos de parques urbanos incluso desde años anteriores. Este es un ejercicio en el antiguo parqueadero de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde con el arquitecto Carlos Mario Rodríguez, Gustavo Restrepo, Alejandro Echeverri, planteamos estas condiciones urbanísticas para reducir las temperaturas, generar mayor espacio público y permitir los usos de estos espacios para incrementar estas condiciones culturales. Y se trabajaron nuevos parques, y en esos 150 parques tomamos en cuenta que los residuos sólidos provenientes de los materiales de la construcción se debían utilizar, y en esa utilización fuimos generando los espacios públicos en asocio con la naturaleza, con pisos filtrantes, con elementos naturales y con una serie de intervenciones adicionales sobre estos lugares para permitir que la vida también floreciera en estos lugares de la ciudad. Y en la periferia, en aquellos asentamientos informales que hemos visto, donde las condiciones de recursos económicos, de empleo han escaseado, también se propuso llegar allí con estos desarrollos de nuevas infraestructuras naturales y de parques, que permitieran cautivar a los niños, a las familias, para ofrecerles nuevos lugares donde se pudieran reunir y generar nuevas condiciones en términos de urbanismo ambiental sobre nuestras laderas en la ciudad. Uno de los efectos que podría llegar a tener esta pandemia sería, y sería absolutamente inesperado, pero es importante pensar en él, el desabastecimiento de las ciudades. Sabemos que nuestras economías son frágiles. Hoy, 6 meses después del inicio de esta pandemia, 3 o 4 meses después del inicio de la toma de decisiones por parte de nuestros gobiernos, vemos que nuestros países son vulnerables y son frágiles frente a cualquier condición de recesión económica y eso genera una serie de situaciones adversas. El desabastecimiento puede ser uno de ellos. Planteamos para Medellín que existan agriculturas urbanas, que en las terrazas, en los espacios públicos, en las zonas de ladera, esos espacios públicos sean también despensas naturales de fauna y flora permanente para la ciudad, que sean espacios de cultivo, que en esos espacios de cultivo se plantee la posibilidad de entregarle a la comunidad
medios para su subsistencia a través del trabajo, del conocimiento, de la educación, de la intervención en diferentes puntos de la ciudad, para que entre todos no resolvamos las problemáticas, sino que prevengamos aquellas condiciones adversas que esas problemáticas nos pueden generar. El urbanismo en países tropicales, en países estacionarios incluso, cuando vuelve nuevamente a mirar las condiciones naturales y originales, topográficas de cada uno de los lugares, tiene un instrumento y una herramienta muy poderosa para generar bienestar en nuestras comunidades. Por lo tanto, estos urbanismos y estas agriculturas urbanas y estos urbanismos ambientales deben pasar haciendo parte por la ciudad y deben ser un punto de partida en la planificación urbana y no necesariamente una condición posterior de maquillaje. Uno de los aspectos más importantes en esta reflexión ha sido y seguirá siendo la educación. Desde 1998 hasta hoy, ininterrumpidamente, la ciudad ha construido más de 30 jardines infantiles y ha construido nuevas sedes de infraestructuras educativas y ha mejorado las infraestructuras educativas que ya existían. Esto es al norte de Medellín, en el barrio Moravia, un barrio edificado literalmente, no es una exageración, sobre la basura que en algún momento se depositó allí en el relleno sanitario o en el depósito o en el botadero de basuras de la ciudad al norte de ella. Los recicladores de basuras en la ciudad se asentaron sobre este lugar porque no encontraban otra tierra que les perteneciera. Reciclaban las basuras, las clasificaban, las vendían y en las noches se iban a dormir allí para que en este lugar, pues la posibilidad de madrugar a recolectar las basuras que llegaban temprano o por las noches, pues les permitiera nuevamente aliviar sus hambres, sus dolores y permitiera la generación de su sustento. El barrio se fue consolidando poco a poco, pero en el barrio ocurrieron diferentes condiciones en términos de inequidad que rezagaron el desarrollo social y las comunidades, y en estos barrios era difícil cuando se presentaba la hoja de vida o la aspiración a trabajar cuando alguien decía que pertenecía al barrio Moravia, difícilmente era contratado porque las condiciones sociales y aquellos prejuicios indicaban que si se venía del barrio Moravia, pues seguramente no se vendría con buenas intenciones. Hace algunos años, cerca de 15 años, en un concurso público de arquitectura organizado por la Secretaría de Infraestructura de Medellín, desde su secretario, el arquitecto Mauricio Valencia, participé con el arquitecto Javier Castañeda en aquel concurso donde se proyectaba para aquel barrio un primer jardín infantil donde las primeras generaciones de niños no fueran reclutadas por la violencia en cualquiera de sus expresiones, sino que la municipalidad también ofreciera en algún momento oportunidades para el desarrollo y para la construcción de una vida diferente. A lo mejor, el camino que estas comunidades habían tomado, o que los niños o los jóvenes de estas comunidades habían tomado, no fue escogido entre 2 o 3 posibilidades. A lo mejor la violencia era la única posibilidad cercana que les garantizaba a algunos de ellos poder llevar el sustento a su casa. El gobierno entonces debería construir en aquel momento espacios para la vida, para la reunión, espacios para el encuentro y espacios también para la educación. Y éramos firmemente convencidos en aquel momento, cuando llegábamos al barrio Moravia, que cuando un niño tocara un lápiz o los útiles escolares o un instrumento musical, esas mismas manos no tocarían un arma de guerra. Y por lo tanto el municipio planteó la construcción en diferentes partes de la ciudad, donde la inequidad estaba azotando las condiciones de bienestar social y de bienestar familiar, pues llegáramos con una propuesta de esperanza que simbolizara un poco aquella comunión que deberíamos tener entre la comunidad, el gobierno y diferentes sectores de la sociedad frente a tantos años de amargura y de dolor que hemos vivido en Medellín. Y decidimos en aquel momento generar un edificio a la misma altura de los edificios vecinos, con los mismos materiales de los edificios vecinos para dignificar la historia construida pieza por pieza del barrio Moravia. No quisimos llegar ni con edificios opulentos ni excesivos, no quisimos llegar con altas dosis de técnica, no quisimos llegar con algo que diferenciara rotundamente el dinero del Estado frente a las pocas aspiraciones y frente a las pocas posibilidades de aquellas comunidades. Identificamos los materiales, abrimos en primera instancia un patio colectivo donde las familias pudieran llegar. En algún momento, cuando fuimos a exponer el proyecto fruto de un concurso público nacional de arquitectura, algunas de aquellas personas en la comunidad nos dijeron: nos parece maravilloso que vengan a hacer un edificio para nuestros niños,
pero no se olviden que los niños hacen parte de una familia y que nosotros como padres de familia hacemos parte de esa generación perdida que no tuvo oportunidades ni por la violencia ni por el desempleo y ahora no podría quedarse sin una oportunidad porque los edificios exclusivamente se destinan a una actividad. Y con ellos construimos literalmente estas piezas de mampostería como quiebrasoles, las mismas manos de la comunidad. Esas manos que habían construido las casas, que habían construido informalmente sus barrios, fueron las mismas manos que nos sirvieron para construir estos elementos de mampostería como quiebrasoles en moldes donde se vaciaba concreto de colores y las mismas comunidades que nos ayudaron en gran parte a la localización de estas piezas para la construcción de su edificio. Estos niños hoy se han escolarizado casi en un 100%. El índice de escolarización de estos niños desde el año 2008 hasta hoy, es decir, que continuaron en la primaria y el bachillerato, y algunos ya llegando a la universidad, es del 98%. Ese es un triunfo de la esperanza sobre la inequidad. Es un triunfo del pensamiento colectivo y de la construcción colectiva de ciudad frente a las condiciones del rebúsquese cada quien como pueda. Es un mensaje que desde la administración pública, desde la comunidad, desde diferentes perspectivas políticas a lo largo de tantas alcaldías, cuando identificamos los problemas comunes a todos, podemos resolver entre todos. Y de esa manera no construir una ciudad por periodos que comienzan y terminan cada 4 años. La historia de la ciudad es continua, la historia de la educación de estos niños es continua y por lo tanto los gobiernos deberían revisar en torno a lo fundamental cuáles son las ausencias principales para generar este tipo de respuestas. Y también replicamos esta condición a través nuevamente de un concurso público de arquitectura en otro de los barrios más alejados y con mayor inequidad en la ciudad. Y casualmente, las estadísticas dicen que en aquellos barrios donde hay más inequidad hay mayores índices de violencia. Y por lo tanto fuimos a través del concurso público organizado por la empresa de desarrollo urbano de Medellín por allá en el año 2009, participando con los arquitectos Javier Castañeda y Felipe Bernal, pues pudimos lograr nuevamente que nos adjudicaran a través de un concurso público el desarrollo de un edificio nuevo. Era también un jardín infantil. Lo ganamos porque la comunidad de Moravia ya nos había enseñado muchas cosas. Nos quedó más fácil, porque los escuchamos y porque le propusimos nuevamente a la alcaldía que estos espacios de diálogo con la comunidad eran absolutamente necesarios para construir colectivamente el lugar no solamente donde estarían los niños, sino también para construir el lugar donde las familias podrían estar. Y fuimos a mostrarles el proyecto. Y la comunidad nos preguntaba cosas absolutamente esenciales que posiblemente por perseguir ideas de arquitectura, correspondencias geométricas o condiciones de atracción fotográfica, no entendíamos lo que podía pasar en un barrio y en el interior de un jardín infantil. Las comunidades nos enseñaron a que en el exterior debía haber un espacio para el reencuentro entre los padres y sus niños, que debía haber lugares absolutamente seguros para que cuando los niños emprendan la carrera veloz para encontrarse con sus compañeros o en la tarde vuelvan corriendo a abrazar a sus papás que los están esperando afuera, la arquitectura debe propiciar esa serie de condiciones. Y pasamos de unas discusiones puntuales, profundas, llenas de sensaciones y llenas de racionalidad, a una fiesta en el barrio cada vez que íbamos a hablar del proyecto de arquitectura. Eso nos permitió reconstruir comunidad. Eso nos permitió encontrarnos inicialmente desde nuestras ausencias y también nos permitió encontrarnos desde nuestros sueños y desde nuestras esperanzas. Era posible pensar que la ciudad más peligrosa del mundo, que aún no supera las condiciones de adversidad hechas por la violencia o por el narcotráfico, también le diera un espacio a la esperanza y también le diera un espacio para las reuniones colectivas, donde con la comunidad podríamos seguir construyendo el futuro para todos. Y en medio de ese barrio, con algunas piezas, fuimos identificando con la misma altura de las casas el lugar por decisión comunitaria de un color diferente a sus casas de ladrillo. Este se hizo en bloques de concreto blanco para que esta pieza inmaculada se pudiera asentar sobre esta condición, conservando la estatua de San José, lugar de peregrinación original de las comunidades, que queda ahora presidiendo el espacio de la plaza principal, donde los padres de familia esperan a sus niños cuando se abren estas puertas para encontrarse nuevamente en un abrazo. Y al interior, este patio con estos árboles que capturan aguas, energías solares, las reciclan y las llevan posteriormente a las huertas o a los sitios de cultivo donde los niños trabajan la comida y la tierra para llevar por las tardes o al final de la semana algo de lo que siembran para sus casas,
para decirle a los padres que a través de la educación también es posible subsanar condiciones de pobreza, de hambre y de adversidad, la arquitectura ha servido para unirnos. Y en esta situación, cuando seguramente los padres de los niños trabajan en casas donde por fortuna las posibilidades económicas le permiten a la gente mayor o a la gente que trabaja allí ir a sus fincas o a sus parcelas o a sus quintas los fines de semana, pues estos niños también tienen su club al que visitan todos los días. Y es el patio central de su jardín infantil, donde con una perforación cada 10 centímetros en las mangueras, incrustadas allí en el espacio público, estos niños tienen la posibilidad de encontrarse también desde los sueños y entre sus útiles escolares, además de los cuadernos, de los colores y de los lápices, llevan un vestido de baño para que a la hora del descanso tengan toda la posibilidad de encontrarse con los demás. La vivienda sigue siendo un factor en deuda en nuestra América Latina y en Colombia. Los índices del déficit de la vivienda son profundos y muy amplios. Estas fotos son tomadas en las laderas de Medellín. Podría hablar de cualquier año o podría hablar de cualquier ciudad seguramente de Latinoamérica. Si hacemos una radiografía en otras ciudades, posiblemente nos encontraríamos en nuestros barrios de periferia con esos asentamientos donde la gente se acomoda como puede y donde las personas tratan de llegar a aquellos lugares y de permanecer allí porque no existen otras posibilidades. Y en medio de esa situación, la academia jugó otro papel fundamental. En el año 2010 tomé la decisión de ir a estudiar un doctorado en arquitectura y en urbanismo, y con el paso del tiempo identificamos que el tema de la tesis doctoral debería ser el desarrollo de nuevos sistemas de vivienda. Y en ese perfil fuimos orientándonos también a clases de ingeniería civil y finalmente la universidad nos adjudicó un título de doctor en ingeniería y en arquitectura, porque la ingeniería civil, que hace parte de nuestras condiciones de hábitat muchas veces, ha sido desestimada o no considerada desde la arquitectura. Y estudiamos muchos proyectos que resolvieron condiciones muy favorables en algunos casos, pero que se desentendieron de otras condiciones en muchas otras definiciones. Y estas viviendas construidas en Cuba por allá, a mediados de los años 50, redujeron el déficit, pero no redujeron la condición de bienestar al interior de las viviendas. Todas fueron iguales. Y estudiamos muchos proyectos en Europa y en América Latina que redibujamos, donde el déficit era una cuestión estadística, pero la calidad habitacional muy pocas veces se tenía en cuenta a la hora de pensar en una vivienda. Por lo tanto, comenzamos desde el año 2011 a hacer una investigación académica patrocinada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana y por el gobierno alemán, además por el gobierno colombiano, para desarrollar e industrializar parcialmente elementos de soporte en una vivienda que nos permitieran trabajar la condición estructural de ellas mismas, volviéndolas más eficientes y planteando la reducción de estos elementos hacia la mitad de los elementos estructurales para que con ellos pudiéramos revisar que en la estructura o que en la arquitectura la mitad de sus componentes o un poco más allá fueran elementos estructurales y a través de un primer paso que es la industrialización pudiéramos configurar un sistema espacial que a través de esos marcos se iban uniendo, generando la estructura, el perímetro de la vivienda, pero dejando los elementos no estructurales, como los muros interiores y las fachadas, al exterior para ir configurando diferentes asuntos. Por lo tanto, estábamos en aquella configuración solamente a 2 pisos, a 2 muros y a 3 cubiertas de tener unas viviendas estandarizadas en términos estructurales, racionales, repetitivos, con toda la seguridad del caso, pero las tipologías arquitectónicas al interior y las fachadas al exterior podrían ser trabajadas de acuerdo con los criterios y tradiciones de las comunidades, fomentando incluso las condiciones tradicionales de la construcción y uniendo una industrialización parcial con desarrollos industriales de la vivienda en este caso para poder reducir el déficit. Las condiciones nos permitieron ir hablando de la configuración de espacios con fachadas abiertas adelante y atrás y con medianeros estructurales que nos permitían ir desarrollando esta serie de condiciones y de planteamientos para ir hablando de un hábitat progresivo, estructural y además que coincidieran con algunos principios técnicos como temas de fundaciones y demás. En América Latina, en esta parte del Pacífico de nuestra América Latina, las adversidades en términos de sismorresistencia son muy fuertes. Colombia tiene cerca de un 30% de su territorio en zona de alta vulnerabilidad sísmica
y otro 60% del territorio en una condición de baja o media vulnerabilidad sísmica. Solamente un 10% del país no tiene condiciones de riesgo sísmico. Por lo tanto, en esta serie de planteamientos donde la vivienda debería estar definida por un sistema estructural, fuimos patentando este sistema para que las fundaciones se volvieran elementos contiguos y complementarios en la vivienda, donde la distribución de los pesos se hiciera por unidad de área, donde no hubiera necesidad de hacer fundaciones muy profundas y donde los elementos estructurales permitieran la configuración de diferentes tipologías arquitectónicas y de diferentes fachadas. El resultado nos permitió llegar a condiciones de industrialización, de personalización o de customización en las fachadas y los espacios interiores y de desarrollo de barrios que hoy estamos proyectando y transformando, definiendo y estructurando con diferentes fundaciones privadas o con diferentes gobiernos públicos también en el país, unas viviendas que reducen los costos, reducen los tiempos, pero mantienen o mejoran la calidad habitacional, que es la incógnita que debemos mantener y que debemos despejar para poder resolver la vivienda en un déficit no solamente estadístico, sino en términos de calidad. Viviendas unifamiliares o bifamiliares, viviendas multifamiliares con el mismo sistema de la industrialización parcial, de la individualización o customización en las fachadas y en el espacio interior, y en términos también de desarrollo de huertas, de terrazas, jardín y de viviendas aspiracionales que vayan mejorando sus condiciones con el tiempo y que puedan ya implementarse en pequeños prototipos que van haciendo poco a poco una realidad para definir otra nueva propuesta y otra nueva condición a las personas que habitan nuestro territorio. En términos de arquitectura y paisaje ya hablamos de estas condiciones de ladera y de periferia y de aprovechar nuestras montañas y nuestras laderas como agriculturas urbanas y como medios de subsistencia, de trabajo, de capacitación y de abastecimiento futuro para las ciudades desde nuestros espacios públicos. Y es en estos espacios públicos que vamos definiendo cómo la vida va transcurriendo y cómo el reciclaje de los residuos que ya se utilizaron pueden hacer parte también de una configuración de espacios públicos claros, sensatos, coherentes, que nos permitan tener una condición de vida diferente. A través de la Alcaldía de Medellín y de la Fundación Ashden de Inglaterra, la ciudad de Medellín recibió el año pasado uno de los premios de sostenibilidad más importantes del mundo. En medio de nuestros caos y de nuestras crisis, en medio de nuestras angustias y de nuestras ausencias, la esperanza nos seguía poniendo ahora no en las noticias de la tragedia, sino en las noticias también de nuevos desarrollos científicos y arquitectónicos. Todo esto se condensó en un libro que se llama De vuelta al trópico, que fue escrito con fondos de la Fundación Ashden y de la Alcaldía de Medellín, donde participaron diferentes arquitectos, la obra de diferentes grupos de trabajo, también donde estuvo involucrada directamente la Secretaría de Infraestructura Física de la Ciudad de Medellín y la Alcaldía de Medellín, y donde se reseña cada uno de los proyectos construidos en los últimos 4 años. Y para finalizar, la academia nos ha permitido también encontrarnos con unos socios y con unos amigos maravillosos a lo largo de todo este tiempo y de todos estos años. En mi proceso de estudios doctorales en Alemania conocí a uno de mis más grandes tutores y hoy uno de mis más grandes amigos, es el profesor Hubert Klumpner, quien fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, en los últimos años, y que ahora dirige al lado del profesor Diego Cerezuela y de un grupo maravilloso de arquitectos de Suiza y de acá de Colombia, donde hay amigos entrañables, Sebastián Ramírez, Juan Pablo Zuleta, Daniel Molina, Daniel Zuluaga, Ana María Mejía, Sara Monsalve, etcétera, académicos todos, egresados de nuestras facultades, trabajando desde la academia en un programa de transformación urbana que con fondos obtenidos del gobierno suizo a través de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la ETH Zúrich, la 4ª mejor facultad de arquitectura del mundo, hacen un proyecto de transformación urbana con Colombia y con el gobierno colombiano, pero apoyándose en la academia y en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana para poder desarrollar programas y proyectos urbanos desde el programa integral de transformación urbana para ir llevando con fondos internacionales no solamente infraestructuras y edificios, sino también desarrollo académico, científico, tecnológico, capacitación a las comunidades y capacitación para los profesionales que están trabajando en ellos. Este edificio, que es el Centro de Desarrollo Infantil y la institución educativa de la Fundación Pies Descalzos, que preside Shakira, la artista colombiana, y la Fundación Mario Santo Domingo, quien también hace parte del Centro de Desarrollo Infantil, pues tiene estas condiciones arquitectónicas en sus planteamientos de patios que retoman la arquitectura tradicional caribeña y que nos permiten pensar en este tipo de situaciones. Antes de finalizar, quisiera hacer énfasis o referirme a algunas personas
que han hecho parte fundamental de mi vida. Y cómo no hablar si desde la academia son los lugares que escogemos para aprender y para encontrar una mejor vida. Cómo no hablar de las personas que tantas cosas y tantas alegrías nos han dado y que nos han formado durante toda nuestra vida. Nuestros padres, obviamente. La relación con cada uno de nuestros padres nos ha enseñado seguramente que las decisiones se toman siempre a favor de la mayoría y del bien común. Y es el primer ejemplo que tenemos en nuestras vidas. Es la primera academia que tenemos. Nuestros profesores, maestros, quienes han ocupado su tiempo en enseñarnos cosas y en permitirnos aprender de muchas otras condiciones. En este caso también quiero hablar de un amigo que sin él saberlo en aquel momento me ha dado grandes alegrías, porque a través de la práctica deportiva, de la dirección técnica, futbolística también, es un pretexto para unir a Chile y a Colombia. Y es el profesor Reinaldo Rueda Rivera quien está viendo esta conferencia y a quien le agradezco infinitamente estar acá. Porque, profesor, a partir del fútbol se han salvado muchas vidas y muchas comunidades han tomado la decisión y muchas personas han tomado la decisión de escoger otros caminos, como el deporte, la educación y la academia, en un contexto que ha sido tan difícil particularmente como el de nuestra ciudad. Muchas alegrías en esta ciudad vienen de usted, profesor, y sé que muchas alegrías a los hermanos chilenos también han venido de usted y les deseamos siempre todo lo mejor en la práctica deportiva y en las condiciones que usted está liderando hoy en este país. Y quiero además terminar esta charla leyendo un manifiesto maravilloso que escribió Carlos Raúl Villanueva el 22 de diciembre de 1967 en Caracas, Venezuela, que nos vuelve a recordar la importancia de la arquitectura y de nuestra responsabilidad civil como arquitectos y como profesionales de esta profesión maravillosa. Villanueva escribió aquel 22 de diciembre del 67 en Caracas: la arquitectura es un acto social por excelencia. Es arte utilitario como proyección de la vida misma ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Para ello fomenta lo más importante. Su principal misión, resolver hechos humanos. Su medio expresivo y condicional es el espacio interior, el espacio útil, fluido, usado y gozado por las personas. Es una matriz que envuelve vida. Es arte del espacio adentro y afuera, arte abstracto y no representativo, pero con una función y esencia de lógica cartesiana. A otro de mis grandes maestros, a Rubén Blades, a Daniel Eisenberg, que sé que están por ahí, un saludo con mucho cariño y con mucha gratitud. Y a ustedes, profesores y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, muchas gracias de nuevo por permitirnos estar aquí con ustedes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición y por compartir tu visión sobre la arquitectura a través de tu trabajo. Sin duda, los temas que abordas son aspectos muy importantes que a través de la disciplina debemos cuestionar constantemente. Quería agradecer también a Claudia y a Pablo y a la facultad por la oportunidad de participar en este conversatorio. Y como conversamos anteriormente, me gustaría abordar algunos temas para iniciar la conversación y dar espacio para que las y los auditores puedan realizar sus preguntas y comentarios por el chat que después vamos a compartir. Creo que uno de los aspectos importantes que tienen mayor valor de tu carrera como arquitecto es esta visión de la arquitectura como un proceso integral, que aborda tanto la investigación como la docencia y la práctica. Y en ese sentido me gustaría que pudieras contarnos un poco más sobre de qué manera tú crees que la investigación se aborda en el proceso de diseño en tus obras y cómo esta visión integral de la arquitectura dialoga con tu trabajo. Noelia, qué pregunta tan pertinente y tan importante sobre este contexto. A veces hemos pensado que la práctica de la academia es un paso más en la construcción de nuestra condición profesional, pero no es un escalón que se supere la academia. La academia es un acompañante permanente en nuestros procesos de diseño. Y diseñar finalmente, más allá de encontrar alguna destreza en un punto o en el otro, es una práctica metodológica. Y en la práctica metodológica nos encontraremos con que el proceso de investigación
del clima, de la topografía, de las tradiciones locales, de las comunidades, del sentir y de las necesidades de las personas, siempre será en sí mismo un proceso de investigación y un proyecto de investigación también. Los recursos de una administración pública son recursos generosos, pero son limitados, es decir, tienen un tope, tienen un inicio y un final. Y cuando estamos proyectando edificios en medio de estos barrios desatendidos originalmente, hay unos costos altísimos en la readecuación de los terrenos, de la consecución de los materiales y demás, que nos tienen que poner en un plano de investigación permanente para mirar cómo es el tema y la respuesta de los suelos, cuáles van a ser los sistemas estructurales que van a estar en el edificio, cómo se pueden desarrollar nuevos materiales con las comunidades, cómo la bioclimática en una condición tropical y en un contexto tropical incide positiva y si no se considera negativamente en el bienestar de los espacios habitacionales, y cómo la vivienda, por ejemplo, hay que atenderla desde la investigación y no repitiendo las mismas fórmulas que en Colombia, por lo menos, estamos repitiendo hace 50 años, con un déficit que crece más aceleradamente que las velocidades constructivas de nuestros proyectos tradicionales, a unos costos inalcanzables por las comunidades, lo cual no ha hecho sino ampliar la brecha del déficit, porque la investigación y la academia se ha dejado de lado y se ha optado únicamente por algún conocimiento particular que nos permite decir, así lo hemos hecho toda la vida, pues sigámoslo haciendo igual. Es muy peligroso para la arquitectura despreciar o desconocer el valor de la investigación, de la academia y de la metodología proyectual para poder finalizar un proyecto. Son elementos que se deben seguir considerando siempre. Ok, me gustaría tocar justo uno de los temas que tocaste implícitamente en tu respuesta, que tiene que ver con esta investigación, bueno, que también nombraste en la presentación, la investigación doctoral que realizaste en Múnich, que toma, bueno, la vivienda como objeto de estudio. Y el propósito, claro, como lo decías, de este trabajo de alguna manera es buscar reducir el déficit habitacional que existe en Colombia. Este proyecto se aborda en un contexto muy distinto, en una localidad muy distinta. Comentaste, por ejemplo, en tu presentación que hay proyectos que se han incorporado en Colombia de acuerdo al espacio público, que son modelos extranjeros que se incorporan de alguna manera. Me gustaría saber si es que existe alguna traducción de la arquitectura de ese lugar, en este caso de las soluciones de vivienda alemana, que se incorporan en tu propuesta de vivienda para Colombia. Bien, sí, Noelia, existen siempre puntos en común entre diferentes contextos. Siempre habrá un punto sobre el cual podamos tomar o apoyarnos para construir una reflexión y una concepción crítica, teórica, técnica incluso, de la arquitectura en cualquiera de sus expresiones. Fui a Alemania a estudiar desarrollos urbanos, tecnologías y demás, y posteriormente nos comenzamos a meter desde la problemática de la ausencia acentuada y prolongada de vivienda en Colombia y en América Latina, para mirar cuáles habían sido las tecnologías de los alemanes en aquellos casos para reconstruirse rápidamente. Después de sus dos guerras, apelaron ellos a la industria, de alguna frase maravillosa que me encontré en uno de los salones de la Universidad Técnica de Múnich, esa frase decía: nos quitaron las infraestructuras, destruyeron las industrias, bombardearon las vías férreas, pero dejaron en pie nuestras universidades. Y el renacer alemán se dio desde la universidad y su asocio con la industria. Y esa mirada de la industrialización, de la practicidad, del cuidar los recursos materiales y económicos para poder reconstruir rápidamente es un punto en común que tenemos con nuestra condición de déficit tan prolongado durante el tiempo que nos permitiría llegar a pensar en otra condición. Por eso, en ese caso, la traducción de lo aprendido en Alemania y en Europa frente a esta condición latinoamericana es que la estructura de soporte, que debe hacerse con todos los rigores técnicos, con todos los estándares para proteger y garantizar la vida de las personas que hay ahí, para garantizar igualmente la estabilidad de las construcciones, debe idealmente industrializarse y prefabricarse, para reducir tiempos, para mantener la seguridad y para que a través de la estandarización de los procesos se puedan rebajar los costos. Pero el gran error que cometió América Latina en la industrialización de su vivienda social
fue que las fachadas y los muros interiores siempre fueron elementos estructurales, lo cual redujo y disminuyó las posibilidades de variaciones tipológicas o el acomodarse o el contextualizarse o el adaptarse a diferentes contextos. Por lo tanto, si la industrialización es parcial y nosotros acudimos a la industrialización como punto de partida para que nuestra mano de obra tradicional, es un tema extraordinario que desarrolló ya hace muchos años el gran arquitecto Alejandro Aravena de Chile, Premio Pritzker, que es un orgullo para todos nosotros los latinoamericanos, donde planteaba una estructura de soporte, pero la otra media casa se hacía con elementos estructurales y no estructurales. En nuestra condición y en nuestra contextualización colombiana, lo que debemos hacer es proveer la estructura completa. Y el interior de la vivienda y las fachadas deberían ser elementos no estructurales para que el contexto bioclimático, topográfico, geográfico y económico pueda tener diferentes condiciones de amoldarse frente a aquellos requisitos. Así que hay puntos en común y hay puntos nuestros que debemos unir para tratar de reducir el déficit que tenemos actualmente en Colombia. Sí, de hecho, creo que uno de los valores de esta propuesta es que de alguna manera permite una apropiación de los individuos a este espacio. No se entrega una vivienda completamente diseñada, por decirlo así, que al final hacer un poco la diferencia entre lo que es adaptación y apropiación del espacio, y al fin y al cabo las personas pueden apropiarse de esta vivienda, de construir un hogar. En ese sentido, como hablamos del tema de la vivienda, y bueno, y en relación al contexto actual también, creo que la vivienda ha sido uno de los temas de gran discusión hoy en día, porque de alguna manera se han evidenciado problemas asociados a los modelos actuales de vivienda, y también un poco se ha develado el déficit de la calidad de vida de la vivienda, un poco lo que comentábamos anteriormente, que tener una vivienda no significa vivir bien hoy en día. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los aspectos, ya sea positivos o negativos, sobre la vivienda que se han develado hoy en día con este contexto de pandemia? Y, bueno, en realidad, ¿cuáles son las oportunidades que la arquitectura tiene en este contexto? Muchas. Es una pregunta que debe tocar respuesta a diferentes condiciones. La primera, el déficit de vivienda en Colombia hoy, al comenzar el segundo semestre del año 2020, está llegando a los 4 millones de unidades, es decir, a las 4 millones de familias entre déficit cuantitativo y cualitativo. El promedio de ocupación de hogares en Colombia es de 3.5 personas, pero vamos a hacer la operación más fácil, vamos a dejarlo solamente con 3 personas, es decir, que 12 millones de personas en Colombia están en déficit habitacional. Colombia es un país de 48 millones de personas. El 25% de nuestra población está en déficit de vivienda. Tema número 1. Siento que las mismas técnicas, los mismos procedimientos, las mismas metodologías se han utilizado durante muchos años para tratar de resolver un déficit que, aunque los esfuerzos gubernamentales son muchos, cada vez aumenta más. Es decir, la brecha del déficit cada vez aumenta más, haciendo esfuerzos ingentes, muy, muy grandes, desde la industria y desde los gobiernos por construir vivienda. Algo está pasando allí. Segunda condición. Tercero, las oportunidades que esta pandemia nos deja. Hoy, posiblemente, el único o el espacio más seguro que encontramos cada uno de nosotros para protegernos frente a esta condición es nuestra propia casa. ¿Cómo construir equidad y paz en un país donde el 25% de sus habitantes no tienen, no el privilegio, el derecho elemental a vivir en su propia casa? Varias reflexiones nos deja eso. Primero, hemos hablado de la vivienda, como tú muy bien lo dices, Noelia, en términos estadísticos o en términos de calidad. Me temo que lo hayamos hecho únicamente en términos estadísticos. Es decir, si hay un déficit de 4 millones, hagan 4 millones de viviendas. Pero ¿quién habla de la calidad de esas viviendas? ¿Quién habla del incremento de su valor patrimonial en el tiempo? ¿Quién habla de las condiciones de adaptabilidad de las viviendas a diferentes contextos o a diferentes momentos? Muy pocos. Por lo tanto, en Colombia y en América Latina, el debate atrasado no es el próximo. El debate que tenemos atrasado y que no hemos querido abordar de frente es el tema de la vivienda y lo que estas condiciones de pandemia nos pueden generar. Hoy hay que hablar de viviendas también sostenibles y autosustentables. Aquí hay un grupo de amigos extraordinarios que se llaman Way for Hope Cities. Felipe Arbeláez Ospina, un gran amigo que está trabajando incesantemente por este tipo de condiciones para desarrollar que la vivienda social o no sea una vivienda ambientalmente sostenible, que pueda producir
que haga entornos saludables, que permita la construcción de espacios colectivos saludables, que permita entender la vida de otra condición y no únicamente desde la estadística y el número. La vivienda efectivamente hay que repensarse, desde la condición espacial por la pandemia, desde la condición técnica por los alcances económicos y desde la condición urbanística por los espacios que esa vivienda debe propiciar en las comunidades. Es el debate que debemos dar hoy desde nuestras facultades. Medellín particularmente ha construido muchas de sus condiciones porque las facultades de arquitectura han tenido un protagonismo en los gobiernos y le han hablado al oído a los mandatarios de turno, a los concejales, a los alcaldes, a los miembros del gabinete para decir, miren, aquí hay una deficiencia en el espacio urbano terrible, aquí hay inequidad en las zonas periféricas, aquí hay una deficiencia en la calidad ambiental importante. Hoy hay que hablar de la deficiencia de la vivienda y del peligro que como sociedad eso representa para cada uno de nosotros. Tengo una pregunta que quizá vamos a salir del formato porque está en el chat, pero creo que tiene mucha relación con lo que tú estás comentando ahora. Antes de hacer la última pregunta y ya dedicarnos a las preguntas de los y las auditoras. Hay una pregunta que dice textual. ¿Cómo vinculas la idea de pobreza y precariedad residencial con la dignidad arquitectónica y la visión de la arquitectura como un acto social? Un poco como para concluir la pregunta anterior. Nuestras comunidades tienen muchas respuestas que desde la práctica ortodoxa de la arquitectura necesitamos para configurar viviendas más dignas y más cercanas a ellos, incluso espacios públicos, incluso espacios educativos y demás. Cuando hablamos de dignidad, la dignidad comienza por satisfacer los sueños o las necesidades básicas de las personas o de las familias. Es lo importante. La vivienda es un derecho fundamental. Es decir, no es una necesidad básica adicional, es un derecho fundamental. Es decir, no debe haber discusión si la vivienda es buena o mala. La vivienda debe ser buena. No es un número, no es una estadística. Y por ahí comienza la condición de dignidad. Nosotros, y lo digo con mucho respeto, aquí en Colombia, hace algunos años nos ufanamos de hacer 100.000 viviendas, pero fueron viviendas, algunas de ellas con una condición de precariedad técnica o de desvinculación de las tradiciones culturales de la sociedad para la cual fueron hechas, que finalmente no permitieron la apropiación de esas comunidades a la vivienda. Esa no es la respuesta. La respuesta no está en el número. La respuesta está en entender que la condición de dignidad se debe expresar igualmente desde el principio metodológico de su composición, desde el espacio público y desde la participación de las comunidades en la operación económica, en la operación de la concepción y finalmente en la operación de la construcción. Esa condición de dignidad se distancia por lejos de la pobreza y de la precariedad. Una de ellas es que nosotros como facultades de arquitectura estamos encargados también a orientar esa condición desde el discurso, por ejemplo, de la calidad del espacio urbano y de la importancia de revisar los temas estructurales a la hora de plantear vivienda. En Colombia el 75% de los costos directos de la vivienda son la estructura de soporte, pero en la facultad de arquitectura no enseñamos con mucha profundidad cuál debe ser la concepción estructural, no el cálculo, la concepción estructural de una vivienda para entender cómo los soportes pueden incidir favorable o desfavorablemente en un presupuesto y en una condición espacial. Veo que los arquitectos formados, graduados desde hace muchos años, la discusión con el ingeniero civil es quíteme esta columna o póngala allí, pero no hay una concepción en términos estructurales de la propuesta arquitectónica y eso hace que la calidad arquitectónica y habitacional posteriormente esté partida en dos, lo que piense el ingeniero con un 75% del costo directo en sus brazos o en sus manos y lo que piense el arquitecto incidiendo apenas sobre un 25% de los costos de la casa. Por eso entregamos las casas hoy sin puertas, a 220 metros de altura, con ventanas de 1 por 1, todas exactamente iguales, porque si no el presupuesto no nos da. Por eso creo que es importante que lo que ha hecho Alejandro Aravena hace tantos años en Chile, desde Chile, extraordinario planteamiento, con su pregunta, ¿qué es mejor, una casa mala o media casa buena? Extraordinaria, porque eso abre muchos debates para la discusión de cómo se debe abordar la vivienda. Y la vivienda, además, no es solamente el espacio donde se abre la puerta y donde se habita, también es el contexto, el entorno, los vecinos y la calidad de vida que allí hay. Así que desde la precariedad y la pobreza, que son conceptos efectivamente pobres que debemos sacar de nuestro discurso, aparece la dignidad, la equidad, la eficiencia y la calidad ambiental. Muchas gracias, Alejandro. Tengo una última pregunta antes de dar inicio a la de los auditores, que es un poco abordando el tema que convoca este ciclo.
Si entendemos la arquitectura como una disciplina donde se proyecta en un contexto y en un territorio particular, con un lenguaje que muchas veces es propio de los procesos locales, como tú decías, constructivos, técnicos, materiales. ¿Cuáles tú crees que son los elementos de pertenencia territorial que definen de alguna manera la arquitectura latinoamericana que estamos construyendo hoy en día? La memoria es uno de ellos. Ese es el gran elemento en la ocupación de los territorios de la arquitectura urbana o de la arquitectura institucional o de vivienda que estamos trabajando en América Latina. La memoria y el arraigo con los territorios y con nuestras tradiciones. América Latina es un territorio lleno de historias, de tradiciones y de culturas. Somos diversos porque somos fruto y producto de un mestizaje. Tenemos un poco de blanco y un poco de negro. Tenemos un poco o mucho de indio y tenemos un poco o mucho de los inmigrantes. Somos una raza mezclada, por lo tanto somos una raza llena de riquezas en muchos sentidos, que hay que revisar a la hora de encontrar en nuestras tradiciones y en nuestra memoria la mejor aproximación a cualquier proyecto y a cualquier intervención. Pongo nuevamente de manifiesto aquella metodología de trabajo implementada desde allá, en el año 98. Estoy pagando para hacer un poco de ejercicio porque ya me duele todo. Al día posteriormente de Alonso Salazar, donde los trabajos urbanos tenían un diálogo permanente con las comunidades. Y era con las comunidades con quienes se tomaban las decisiones. Llevar un palacio o un palacete a cualquier periferia de la ciudad sin saber para qué servía causaba necesariamente una división con el sentir de la comunidad. Pero llegar a escuchar, llegar a pensar, llegar a construir colectivamente el discurso en aquellos sectores donde estaba y donde sigue existiendo una gran parte de la problemática social de esta ciudad, para hablar con ellos de qué se necesita, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, a quiénes tenemos en cuenta, sin el gobierno perder precisamente su gobernabilidad, pero entregando una parte de la cogobernabilidad para las comunidades que se verán beneficiadas. Es importante construir a través del diálogo, recuperando la memoria y teniendo en cuenta las necesidades de nuestras comunidades. Claro, recogiendo un poco esto de los procesos participativos que llevan a cabo con las comunidades, quiero recoger una pregunta de Claudia, que justo toca este tema, Claudia Candia. ¿Cómo, has desarrollado alguna estrategia particular para levantar estas necesidades y los imaginarios de las personas que participan? Sí, esa estrategia fue diseñada desde la empresa de desarrollo urbano de Medellín hace tal vez unos 20 años. Alejandro Echeverri, Carlos Mario Rodríguez, John Octavio Ortiz, Gustavo Restrepo, arquitectos, todos profesores universitarios, todos. Eso es muy importante ponerlo nuevamente en este contexto. Son arquitectos formados y que se mantuvieron en la academia mientras hacían esos proyectos en Medellín, diseñaron en aquel momento una metodología de construcción de imaginarios con las comunidades, pero una construcción crítica. No era únicamente el diálogo unidireccional cuando la comunidad decía háganme esto y ellos salían con el folder debajo del brazo pues para hacer el proyecto que la comunidad determinaba. No, es mucho más profundo. Nuestros planes de desarrollo de la ciudad de Medellín se construyen también yendo donde están las comunidades, identificando déficits e identificando cosas que hacen falta. Aún estamos muy lejos, y lo advierto, de tener una ciudad que alcance los límites de lo ideal. No, estamos muy lejos aún. Pero por lo menos hemos puesto en nuestra metodología de entendimiento de nuestras dinámicas que a través del diálogo se pueden construir relaciones. Entonces los planes de desarrollo de cada gobierno que se construyen popularmente con las comunidades de los sectores que habitan en los barrios donde se atienden inquietudes y demás, determinan direcciones hacia donde debe seguir la ciudad. Por ejemplo, en estos últimos 4 años, ese 1.200.000 personas de las 3.500.000 que tiene nuestra área metropolitana, casi un 33% diariamente que iba al centro de Medellín, determinó que el trabajo más importante tenía que hacerse en el espacio más visitado de la ciudad, que estaba más desatendido y que en las noches tenía una serie de problemáticas en términos de violencia, en términos de seguridad, y aún hoy sigue manteniendo una serie de problemáticas importantes en términos de habitabilidad, porque apenas estamos comenzando a desarrollar e incentivar la propuesta de la construcción de viviendas allí. Así que esa metodología de la construcción colectiva, del pensamiento, de la arquitectura, de las
necesidades e incluso la vinculación en los procesos de construcción a las comunidades en un proceso de diálogo continuo es absolutamente fundamental para establecer puntos en común, no necesariamente para ponernos de acuerdo en todo, pero llegar sí Claro. a acuerdos fundamentales. Claro, muchas gracias, Alejandro. Estuve revisando algunas de las preguntas y creo que la mayoría están contestadas. Tenían mucho que ver con esta relación de tu trabajo con las comunidades y cómo esta aporta al diseño y al proceso de tus proyectos. Me gustaría pasar a Claudia, si está por ahí. Ay, no te escuchas. Ahí sí. Ahora sí, Claudia. Sí, sí. Bueno, si no hay, no sé si había preguntas más específicas en el chat. Perdóname, había una muy específica que es, sí que la voy a leer. Dice, Sí, las mejor. denominadas EDU han servido para este desarrollo urbano, se pueden replicar en otras ciudades de América. Noelia, sí, pero hay que replicarlas teniendo en cuenta muchas condiciones. Así como la industrialización alemana no se puede replicar completamente para la construcción de vivienda acá porque salen más baratas, ese es el gran riesgo. Todos estos principios conceptuales, estas orientaciones metodológicas construidas desde hace muchos años por diferentes actores aquí en Medellín, son replicables siempre y cuando podamos entender correcta y claramente el contexto para el cual van. Quiero decir algo que puede contestar en gran parte esta pregunta y que deja seguramente otros interrogantes importantes. Lo que se ha hecho en Medellín después de este proceso y de lo que les prometí al principio, que era hablar de una idea, cómo a través del trabajo colectivo los tiempos de crisis se pueden volver en oportunidades. Desde hace muchos años, la ciudad ha venido siendo dirigida, manejada a través de una elección democrática de sus habitantes a diferentes mandatarios que no todos tienen la misma orientación política ni el mismo perfil político. Eso es importante decirlo. Aquí en Medellín no se ha dado continuidad porque la garantía del mismo partido político condiciona a que todo siga por la misma ruta. No. Han sido diferentes perspectivas políticas desde 1994, 1998, etcétera, hasta el año que hoy tenemos. Desde esas diferentes perspectivas políticas, sin que esas condiciones políticas tengan una asimilación absoluta por parte de un mandato al otro que entrega un testimonio y que es después fielmente reproducido por el que viene, sí hay, como lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí mismo en la charla, acuerdos fundamentales. Y el acuerdo fundamental es el bienestar social y la construcción de una ciudad más equitativa. Si el contexto en el cual se va a replicar decide hacer un cable a las montañas porque es muy bueno o pintoresco o funciona muy bien o porque es muy limpio ambientalmente y en medio de la montaña es una biblioteca, seguramente si se hablara con la comunidad previamente, la comunidad identificará que el mayor problema hoy son los centros de salud que no existen en abundancia en nuestra América Latina y por lo tanto, más allá de una biblioteca hoy o de un centro de capacitación, lo que hay que construir es un centro de salud. Y algunas comunidades dirán hoy, miren, más allá de 3 o 4 canchas de baloncesto, les cambiamos 2 y nos parece maravilloso que hagan 4, pero les cambiamos 2 a que en el resto del espacio nos permitan cultivar una huerta, para que este espacio público sea una despensa por lo menos para algunas otras comunidades. Estoy imaginando esa condición porque los tiempos y los espacios cambian y los contextos, las tradiciones y las necesidades también. Incluso no es replicable al 100% en otras ciudades del país. Para que sea replicable hay que identificar las necesidades, entender los contextos y saber de qué manera se intervienen los territorios. Eso hará que esas intervenciones puedan ser sostenibles y perdurables. Te voy a realizar la última pregunta de Yuri Cruz. Dice, ¿cómo vencer a la administración de turno, por ejemplo, para poder eliminar el 50% de las calzadas en avenidas importantes? Tu exposición la encontré tremenda, pero entiendo que en Medellín hay una fuerte intención de cambio y mejoramiento, a comparación de muchas otras ciudades. Sí. Ahí tengo que hablar un poco de lo que llevamos en el alma. Y recuerden que en 1991 la desesperanza tocó todos los sectores de la sociedad.
Esa contracultura de la violencia y la ilegalidad tocó la política, tocó la policía, tocó nuestras instituciones, tocó la sociedad, tocó todo, menos la academia. Y en la academia se comenzaron a debatir, a incubar ideas en medio de esa crisis absoluta, pensando en un mañana mejor. Y en vez de combatir la criminalidad únicamente con armas o con violencia, se decidió combatir a la criminalidad desde aquel momento con educación, con cultura y con otras oportunidades. Que hoy los niños del Jardín Infantil Moravia del año 2008 estén en un 98% de escolaridad es un triunfo maravilloso de la sensatez y de la educación sobre la fuerza bruta. Y eso lo tenemos que decir con mucho orgullo. Así que aquí tocamos fondo, en esa condición, en la condición de los valores de la sociedad. Y eso nos permitió pensar de otra manera. No es necesario tocar fondo para volver a pensar de una manera que nos permita construir colectivamente la ciudad. Ya lo vivimos nosotros, no es necesario que se repita en otra parte. Pero es importante pensar que la voluntad social, la unión social, el progreso entendido como el bienestar general es un derecho que las comunidades pueden hacer como propios con ideas, con aportes, con trabajo, con la construcción democrática de nuestros países. Ya lo saben ustedes que entendemos la democracia no como el ejercicio de elegir popularmente al mandatario de turno, no. La democracia es hacer valer que esos votos, que nos plegamos todos a los votos de la mayoría de manera crítica o no para construir colectivamente el mismo espacio donde vivimos, eso nos ha permitido tomar decisiones. Sobre el caso puntual de la reducción de las calzadas en un 50% en pleno centro de Medellín, encontramos muchas voces disonantes. Fue un proyecto que incluso se concibió desde una alcaldía anterior. En la alcaldía que llega se hacen todas las estrategias para el empalme, se hacen modificaciones, revisiones, se lleva el proyecto a la comunidad y hubo muchos integrantes de la comunidad, aquellos que respondían por el comercio tradicional, que decían ese proyecto no se hace. Pero muchos otros decían, señor, no tengo por dónde pasear a mis hijos, no puedo ver carros todo el día. ¿Qué tal si del 90% de la vía rebajamos a un 50% y el 10% lo sumamos a otros 50% para que ustedes y nosotros tengamos el mismo espacio? No les estamos quitando espacio, solamente estamos pidiendo el que nos corresponde. Y con esa lógica de ceder y de encontrarnos en muchos puntos, a lo mejor medios, unas veces corridos para un lado o para el otro, tomamos decisiones colectivas. Y quienes no estuvieron de acuerdo dijeron, no estoy de acuerdo, pero apoyo la iniciativa y hago parte de este cambio. Es imposible convencerlos a todos, absolutamente, pero es posible trabajar con todos. Las voces de las contradicciones, disonantes, que son críticas, son muy importantes escucharlas, pero es muy importante también pensar en el beneficio común. No solamente la Galería Bolívar, la Avenida La Playa, en muchos sectores, muchas partes del centro de Medellín, no eliminaron, sino que balancearon la calzada vehicular frente al desarrollo de los espacios públicos, peatonales y para las comunidades para que se volvieran a encontrar, para que señores mayores, mascotas, señoras, niños estén hoy circulando por las calles de Medellín, lo cual no se veía hace mucho. Hoy, las personas que inicialmente fueron contradictoras del tema porque podrían ser perjudicadas en el tema comercial, hoy su negocio es distinto al parqueadero de motocicletas y vehículos, posiblemente más próspero y más rentable, pero con ellas participamos sin necesidad de ponernos de acuerdo desde una voluntad colectiva para poder construir un espacio mejor para todos. Muchas gracias, Alejandro. Creo que has abierto una serie de temas que son de alguna manera transversales en nuestras ciudades, con problemáticas sociales comunes, y evidentemente toda tu exposición es bastante entusiasmante en el sentido de ver que hay esperanza, en el fondo, de alguna manera, en que la arquitectura puede efectivamente generar cambios, y generar cambios precisamente en las zonas más vulnerables, donde se requiere más inversión del Estado, más espacio público, más compartido. Y solamente para rematar, te quería hacer una consulta, si estos proyectos, por ejemplo, de los parvularios, los jardines infantiles, como decimos nosotros acá, han generado externalidades
arquitectónicas, me refiero, en su entorno inmediato que sean positivas, o sea, de alguna manera empieza a haber alguna transformación de la arquitectura, o son más bien beneficios sociales que son evidentes, o hay modificaciones del entorno en términos de la arquitectura, o es más difícil. Porque también Sí. el entorno en el que nacen, digamos, que ya están como bastante edificados, ¿no? Sí, sí hay modificaciones en el entorno físico y en el entorno moral. Dos ejemplos en el Jardín Infantil Moravia y en el Jardín Infantil El Pinal que muestran puntualmente las cosas que hemos podido vivir directamente. Y uno más que no mostré, el Jardín Infantil al interior del Museo de Antioquia, que fue desarrollado en la alcaldía anterior con Federico Gutiérrez, con Paula Palacio, la secretaria de Infraestructura de la ciudad. Hablo de esos tres ejemplos. ¿Cómo han mejorado el sector? Primero, empiezo por el que no mostré. El Jardín Infantil en el Museo de Antioquia fue un jardín infantil que se propuso para aquellas madres que ejercen en las inmediaciones de ese lugar el oficio de la prostitución. Eso levantó más de un comentario y dijo que, sí, ¿qué pasa con los niños cuando las señoras que no han encontrado otro oficio o no quieren hacer otro oficio o escogen ese oficio, salen de su casa a cualquier hora? ¿Qué pasa con los niños que están afuera? ¿Se quedan afuera? ¿Se quedan cuidados por quién? ¿Bajo qué condiciones permanecen en sus casas? Y eso ocasionó que pensáramos seriamente en un jardín infantil para aquellos niños que tenían esa condición, si se quiere, de adversidad, de desamparo o de no relación permanente con su mamá por temas del trabajo, la prostitución. Se abrió un espacio al interior del Museo de Antioquia, un edificio hecho por dos arquitectos maravillosos, Martín Rodríguez y Horacio Marino Rodríguez, por allá en 1920, que después fue la sede de la alcaldía de Medellín, y hoy allí funciona el Museo de Antioquia, donde hay una colección majestuosa y maravillosa del maestro Fernando Botero. Pero el entorno era un entorno, y sigue siendo, un entorno difícil, pero antes era un entorno más agresivo. Que las madres que trabajan en ese sector se dieron cuenta que sus hijos estaban allí, hicieron que más de una de ellas, no tengo la cifra exacta, pero sí fueron varias, quienes empezaron a buscar otras oportunidades de trabajo y quienes tuvieron a sus hijos más cerca. La externalidad del sector cambió porque la población que atracaba o hacía otras cosas fue disuadida por la llegada, naturalmente, de otra actividad, de otras personas, de otras condiciones, y el entorno cambió. Uno, en Moravia fue una situación similar. La construcción del edificio abrió la posibilidad para que algunas de las piezas que se diseñaron no fueran piezas high-tech, provenientes de otras partes lejanas, sino que se hicieran por nuestra comunidad. Preguntábamos por el nivel de empleo, de escolaridad, y nos importaba aquel que no tuviera empleo para poderlo poner a trabajar, y nos importaba mucho más aquel que no tenía un nivel de escolaridad importante. Tengo un segundo de primaria y no tengo trabajo, venga, le enseñamos a hacer piezas de construcción. Y trabajaron allí con nosotros. Hoy cuando vamos y visitamos el barrio, aquellos trabajadores de aquel entonces, hoy son padres de familia, son personas mayores, y cuando hacen un tour por el barrio mostrándole a los turistas el sector, no solamente el jardín infantil, todo aquel sector, porque hay un edificio de Rogelio Salmona, hay otros edificios distintos, porque fue un conjunto de proyectos, ellos con orgullo dicen, ese edificio lo hice yo, y en ese edificio participó mi hijo, y en aquel otro edificio se educó mi hijo. Y eso ha generado que la esperanza llegue a estos lugares, que el comercio abra las puertas de los garajes, que la economía se mueva, que los niños circulen por las calles, que las familias estén ahí, que los barrios sean más felices. Y en El Pinal también pasó otra situación. En aquella ciudad violenta de 1991, en la más violenta del mundo en 1991, El Pinal era a su vez uno de los barrios más violentos que tenía la ciudad de Medellín. Hoy ese jardín infantil y muchas otras obras, centros de salud, espacios públicos y demás, porque son proyectos urbanos integrales. Es decir, ese jardín infantil está en un contexto general donde hay espacio público, escuelas, primarias, centros de salud, demás, y el jardín infantil, bibliotecas, hace que muchos habitantes de la ciudad de Medellín que no conocían ese sector vayan a esas bibliotecas porque son las mejores de la ciudad. Vayan a esos espacios públicos porque posiblemente sean de los mejores de la ciudad, con transporte público eléctrico, el metrocable, llegan a aquellos lugares y hay efectivamente espacios públicos de muchísima calidad en aquellos lugares que hacen que no solamente los habitantes de ese sector originalmente los disfruten, sino que muchos habitantes de la ciudad que no habían ido allí por condiciones de violencia, por desconocimiento, por desconfianza, ya se aproximen. Y eso es reconstruir comunidad. Eso es a través de la arquitectura,
acercar una ciudad que estuvo partida en 1000 pedacitos porque allí vivían los buenos y allí vivían los malos. Hoy, unos y otros, por lo menos en un porcentaje mayor que en aquel momento, mucho mayor, nos reunimos en torno a la esperanza y nos reunimos en torno al crecimiento de los hijos y nos reunimos en torno al espacio público y a los lugares donde nos podremos ver, Dios quiera, más pronto que tarde, cuando termine esa pandemia, para volvernos a encontrar, sin necesidad de ponernos de acuerdo, pero para hablar de la vida y de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que ya nos has presentado todo un panorama, además nos dejas entusiasmadísimos para ir a Medellín cuando sea factible después de toda esta pandemia. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición también a colaborar como profesor, como académico, como profesional, y solamente dejarte invitado cuando tú tengas interés y tiempo en seguir vinculados con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Así que nada, finalizamos la sesión de hoy, te damos las gracias, gracias a todos quienes han participado hoy día, pedimos las disculpas respectivas por el problema del correo, que como se mandó uno solo con toda la lista de inscritos que había, al final rebotó y tuvimos que demorar un poco más en volver a enviar los correos, así que nada, los comentarios en el chat son todos súper positivos y te dan muchas gracias. La gente consideró que tu exposición fue buenísima, y también obviamente dejamos a todos invitados a que si requieren más información respecto a tus proyectos y qué sé yo, sabemos que tú estás siempre con muy buena disposición a responder y contestar preguntas que más adelante puedan surgir. Así que muchas gracias a todos los invitados, a la directora del Departamento de Arquitectura, Pilar Barba, que nos acompañó esta tarde, al decano Manuel Amaya, profesor Manuel Amaya, que también es profesor de taller y está aquí, y a los otros profesores que nos han acompañado y los invitados extranjeros. Muy buenas tardes y cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias Noelia, por favor, Noelia, muchas gracias, se me olvidó darte las gracias a ti y a Pablo, que también está en el Facebook con el otro grupo de personas que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias.